Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Después de más de un año de investigación, la Fiscalía ya tiene listo su escrito de acusación contra el empresario Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que se enfrenta a una petición de casi 4 años de cárcel por defraudar a Hacienda más de 350.000 euros, presuntamente, con facturas falsas en 2020 y 2021. La noticia llega apenas un mes y medio después de que una jueza de Madrid procesara a González Amador por presunto fraude fiscal y fuerza al comisionista a tomar una decisión, o pactar con el fiscal una pena menor a cambio de reconocer su culpa o enfrentarse a un juicio que sería mediático por ser González Amador la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que de momento no ha hecho ninguna declaración. Quien sí ha hablado es Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, que ha responsabilizado a Pedro Sánchez de la petición de condena. Vamos a empezar, por tanto, con las reacciones desde la Comunidad de Madrid. Radio Madrid, Roberto Torija. A la espera de la reacción oficial de Ayuso, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ya marca el camino y sugiere que es el presidente del Gobierno quien está detrás de esta petición de la Fiscalía y que Sánchez actúa, según dice, a la desesperada. Apunta también que quien terminará en la cárcel es el fiscal general del Estado, que está procesado por la filtración de un documento confidencial de la defensa de Alberto González Amador. Es lo que decía anoche Miguel Ángel Rodríguez. Hasta ahora la tesis oficial del gobierno madrileño es tratar de desvincularse de los problemas judiciales del novio de la presidenta porque, según dicen, no afectan a la gestión de la Comunidad de Madrid y son solo asuntos personales de un ciudadano particular, como acostumbran a llamarle. Esto a pesar de que Ayuso convive con su pareja en una casa que se compró después de haberse cometido el presunto fraude fiscal, y esto a pesar de que el entorno de la presidenta, altos cargos pagados con dinero público, se han llegado a involucrar personalmente en la defensa de González Amador para tratar de minimizar, según justificaron después, el impacto mediático. Eso por una parte, pero por otra, y también ayer, supimos que un juez de Tarragona ha imputado a Cristóbal Montoro por beneficiar presuntamente a empresas gasistas mientras ocupaba el cargo de ministro de Hacienda en los gobiernos de Mariano Rajoy. El magistrado cree que Montoro aprovechó su cargo para legislar en favor de clientes del despacho que él mismo había fundado antes de tomar posesión de la cartera en 2011. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Astre. Esas empresas del sector gasístico lograron supuestamente la aprobación de al menos 2 rebajas fiscales gracias a la influencia del extitular de Hacienda y de buena parte de su cúpula en el ministerio. De hecho, el juez de Tarragona investiga a otras 27 personas que trabajaron bajo las órdenes de Montoro entre 2011 y 2018 o en las sociedades supuestamente beneficiadas. Entre esas personas hay un exsecretario de Estado, 2 subsecretarios, el exdirector de la agencia tributaria y varios asesores del exministro. Así está empezando el jueves, hoy es 17 de julio. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Con estas 2 noticias, la imputación de Cristóbal Montoro y buena parte de la cúpula que él tenía cuando estaba al frente del Ministerio de Hacienda bajo el gobierno de Mariano Rajoy, y también esa petición de la Fiscalía de casi 4 años de prisión para la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y luego hay otro asunto que sigue siendo referencia en la actualidad, es lo que ocurra en Torre Pacheco, cuya noche ha discurrido con calma después de que ayer por segundo día consecutivo pinchara la convocatoria ultra en contra de la inmigración irregular. Sí, el martes fueron algo más de un centenar los asistentes que acudieron a la plaza del ayuntamiento en la localidad, principalmente para insultar a los medios y al presidente del gobierno. Ayer apenas había gente en el centro de Torre Pacheco a la hora prevista para la manifestación ultra. Aún así, las autoridades mantienen desplegados los operativos de seguridad porque este jueves todavía hay convocadas movilizaciones de radicales en la localidad murciana. A pesar de que la tensión va a la baja en las calles de Torre Pacheco, Alberto Núñez Feijóo parece dispuesto a aprovechar la coyuntura de estos disturbios para endurecer su tono y tratar de recuperar terreno electoral ante Vox en materia de política migratoria. Ayer el líder del Partido Popular estuvo en los cursos de verano del Escorial y allí dijo que en España no hay lugar para los extranjeros que no se quieran insertar y abogó por expulsar a quienes cometan delitos estando en situación irregular. Un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata. Feijóo, que habla por tanto de las deportaciones, como ven. Mientras tanto, Pedro Sánchez estaba en Mauritania y allí puso en valor en su discurso el presidente del gobierno la importancia de los migrantes para el desarrollo económico y social de España. Hoy el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida.
quiero reivindicar. Ayer fue la tercera visita oficial de Sánchez a Mauritania, un país clave en la gestión del flujo migratorio hacia las Islas Canarias. De hecho, Mauritania es el país del que salieron la mayoría de los migrantes que trataban de llegar a las islas el año pasado. La del Atlántico es una de las rutas más peligrosas del mundo que, sin embargo, ha visto caer las llegadas de cayucos un 42% en el primer semestre de este año, gracias al control reforzado en las costas del oeste de África. Nicolás Castellano. El mayor control de las costas mauritanas y también senegalesas ha contribuido a que España pase del primer lugar en número de llegada de inmigrantes por mar hace justo un año a ocupar ahora mismo el tercero, por detrás de Italia, que casi duplica la cifra de llegadas con 33.000 y de Grecia con más de 23.000. Ese mayor control de las costas mauritanas se nota sobre todo en la ruta al archipiélago canario, que ha bajado un 42%. Son casi 9.000 migrantes menos que estas mismas alturas del año pasado, donde único sube la llegada de pateras en lo que va de año en las costas españolas es en la ruta hacia Baleares. De hecho, sumando tanto Baleares como el Estrecho, el incremento alcanza el 17%. Cruzando estos datos con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, podemos ver además que Mali, Senegal y Argelia siguen siendo el origen de la mayoría de los rescatados en las costas españolas. Sobre el peso de la inmigración en la economía española, al que hacía antes referencia Pedro Sánchez desde Mauritania, le preguntaron ayer al presidente de la patronal, y Antonio Garamendi se desmarcaba así del discurso de la derecha y la ultraderecha que vincula inmigración con delincuencia. Primero, también por pura convicción ética, tenemos que ser un país de acogida. En segundo lugar, desde el plano económico y viendo lo que es todo el tema de la natalidad, etcétera, es que necesitamos gente. En Valencia, una jueza de Lliria ha abierto diligencias por la filtración del audio incompleto de la conversación que se produjo el día de la Dana, aquella misma mañana, entre una trabajadora de la EMET y una técnica del 112 de la Comunitat Valenciana. En aquella conversación, que fue recortada, se daba a entender falsamente una mala predicción del organismo, cuando en realidad la técnica de la EMET sí que informó a Emergencias de que se mantenía para esa jornada el aviso rojo por lluvias y avisaba además de que la tarde del 29 de octubre sería más complicada en el interior y el norte de Valencia. Aquello se filtró de manera sesgada para dar a entender esta idea, que no hubo buena información de la EMET a la Generalitat Valenciana, y aquella filtración sesgada fue difundida, entre otros, por el propio Carlos Mazón en redes sociales. Bueno, la jueza lo que pide a la Guardia Civil es identificar a las participantes de esta grabación y el protocolo, cómo se conservan las grabaciones, por si pudiera haber un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día, un delito tipificado en el Código Penal. La juez solicita a la Guardia Civil que realice las gestiones oportunas para identificar a las dos personas que mantuvieron esa conversación. Se trata de una llamada que la funcionaria de AEMET hizo al centro de emergencias 112 al mediodía del 29 de octubre, en la que informaba de que se mantenía para esa jornada el aviso rojo por la Dana y avisaba de que por la tarde sería más complicada en el interior norte de Valencia. La llamada tiene una duración de 4 minutos. Se daba a conocer el pasado día 13 de febrero después de que el día anterior se filtrara una versión recortada en la que se había omitido esa parte. La juez también ha pedido que se determine las personas o personas que accedieron a la grabación de la conversación entre el día en que se produjo y el día en que se filtró. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. De lo económico, la Unión Europea ha aumentado sus ventas a los Estados Unidos a pesar de la amenaza de aranceles por parte de Donald Trump. En mayo, las exportaciones europeas crecieron un 4,4%, superaron los 46.000 millones de euros, mientras siguieron bajando las importaciones desde Estados Unidos. Jordi Fábrega. Los aranceles que ha impuesto Donald Trump a los productos europeos no han reducido por ahora las ventas de productos de la Unión a Estados Unidos. Según Eurostat, en mayo se vendieron bienes valorados en 46.200 millones de euros. Eso quiere decir que las exportaciones han crecido, pese a que ya se aplica la primera tanda de los aranceles, pero se ha vendido un 4% más. Estados Unidos sigue siendo con mucha diferencia el país al que más venden los países de la Unión, muy por delante de Reino Unido, de Suiza y de China. Lo que sí han bajado son las compras de productos americanos desde Europa. En mayo cayeron un 7% las importaciones, por lo que el déficit comercial entre las dos regiones ha subido hasta los 18.400 millones de euros. Además, y también en lo económico, el Tribunal Supremo dice que la justicia no puede fijar una indemnización por despido improcedente que esté por encima de los 33 días por año trabajado, que es lo que fija ahora mismo la ley. Con esto, el tribunal rechaza que otros órganos judiciales puedan ordenar indemnizaciones atendiendo a la situación del afectado. En cualquier caso, el Ministerio de Trabajo mantiene que van a intentar modificar estas compensaciones. Información de Edu Hernández.
Lo que hace esta sentencia del Supremo es ratificar la posición del Alto Tribunal en el sentido de que la justicia no puede fijar indemnizaciones por despido improcedente superiores a lo previsto por la ley. Considera la Sala de lo Social que lo que contempla el Estatuto de los Trabajadores ya es una indemnización adecuada, pese a que la Carta Social Europea reconoce el derecho a tener una indemnización acorde a la situación del trabajador. Pero eso es incorrecto, según el Supremo, y por tanto no es directamente aplicable a la legislación española. Pese a esta sentencia, el Ministerio de Trabajo reitera su intención de modificar la indemnización por despido después de que el Consejo de Europa haya considerado que se tiene que actualizar para tener en cuenta las circunstancias personales del trabajador. De lo laboral, lo que hemos conocido esta semana es la decisión del Ministerio de Trabajo de posponer lo que iba a votarse en el Congreso la semana que viene, en el pleno del día 22, que es empezar a tramitar la reducción por ley de la jornada laboral hasta las 37 horas y media. Preguntaron ayer en Televisión Española a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, si cree que será posible llegar a un acuerdo, sobre todo con Junts, que es quien falta para consolidar una mayoría parlamentaria, y esto es lo que dijo. Siendo la principal persona, creo, ¿no? que quiero que esto salga adelante, ya ven si tengo paciencia, a veces me dicen, ¿no? Fíjense si tengo paciencia, que ha de darse en condiciones serenas. Bueno, y fuera de nuestro país está la situación en Siria, donde continúan los ataques entre el gobierno de ese país y las milicias drusas, un conflicto en el que han muerto al menos 300 personas y en el que Israel ha tomado parte bombardeando varias zonas del país, entre ellas la capital, Damasco. Un riesgo de nueva escalada, por tanto, en esa parte del planeta. El ejército de Netanyahu bombardeó las inmediaciones del Palacio Presidencial, también el Ministerio de Defensa de ese país. El presidente sirio ha respondido a los ataques asegurando que quien inicie una guerra contra ellos lo va a lamentar. Interpelaba directamente a Donald Trump para que frenen a Israel. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, el jefe de su diplomacia, que es Marco Rubio, a quien escuchan, decía esta misma madrugada que están en contacto con ambos países para lograr una desescalada del conflicto. Ha dicho que en las próximas horas esperamos ver un progreso real para poner fin a esta situación. Esta mañana vamos a buscar noticias que quizá no estén en la portada de los periódicos, pero que desde luego dan que hablar en los territorios. En Euskadi, en Bilbao, Óscar Gómez. Hola, Óscar. Egunon. Hola, ¿qué tal, Egunon? Y en Asturias está Pablo Canga. Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar, Óscar, por esta historia de buceadores del Ejército y arqueólogos de la Diputación de Guipúzcoa que han encontrado en aguas del puerto de Pasaya los restos de lo que podría ser la nave capitana de la Armada Invencible. Eso parece, sí. Buceadores del Instituto Náutico Blas de Lezo han encontrado a 12 metros de profundidad en los restos de la que podría ser la Santa Ana, que lideraba aquella famosa Armada Invencible, la que envió Felipe II para conquistar Inglaterra en el siglo XVI y que fracasó estrepitosamente. Lo explicaba la diputada de Cultura de Guipúzcoa, María Jesús Tellería. La hipótesis con la que estamos trabajando es que se trata de restos del legendario navío Santa Ana, construido en Pasaya en 1586 y protagonista de la fallida expedición de la Gran Armada de Felipe II, con la que pretendía conquistar Inglaterra. Bueno, eran 130 buques, 30.000 soldados, se hundió la mayor parte por los temporales y por los ataques británicos, y esta Santa Ana, que tenía 33 metros de eslora, mucho para la época, pues explotó accidentalmente. Tampoco es el primer pecio que se ha encontrado en esta zona. Hay por lo menos otro galeón del siglo XVII en la zona de Guetaria, Ondarroa y San Sebastián. Se han encontrado bastantes restos y la Diputación está preparando una exposición con ellos. Bueno, pues ya iremos viendo. Hay en Avilés, está en Avilés un famoso escritor de literatura fantástica, Brandon Sanderson, que ha dejado, Pablo, largas colas de fans ya incluso de madrugada, una estampa inédita allí en Avilés. Pues sí, confieso, Sastre, apuro, casi vergüenza, porque yo hasta hace unos días no tenía ni idea de quién es Brendan Sanderson, pero parece que para miles, no sé si millones de personas en el mundo, es un ídolo absoluto. Sus novelas de épica ficción, ambientadas en un universo llamado Cosmere, o Cosmere, que ni siquiera sé decirlo, se venden como churros. Bueno, en el Festival Celsius de Avilés, dedicado a la fantasía, al misterio y el terror, lo sabe muy bien, en la carpa de la editorial de Sanderson se han vendido todo, no han dejado ni los productos más caros y, ojo, había libros de edición limitada de hasta 500 euros. De hecho, la editorial tenía previsto que pasaría esto y ya tenía en el puerto de Gijón listo un contenedor cargado con más material para ponerlo a la venta, y ya la locura ha sido total para conseguir cruzar unas palabras con el autor o que te firmara un libro. Esta semana a las 5 de la mañana ya había fans haciendo cola para conseguirlo.
no sé si muchos autores de literatura seria, dicho esto entre comillas, podrían contar algo así. Oye, sería también La Fantástica, porque le gusta a muchísima gente, pero desde luego es un fenómeno esto de Sanderson, con colas desde las 5 de la madrugada, una absoluta barbaridad. En Arrigorriaga, Óscar, hay polémica con la orquesta contratada por el ayuntamiento. Bildu ha vetado su participación porque dicen que hipersexualiza a las mujeres. Pues sí, hay polémica. La verdad que en Arrigorriaga muchos vecinos están acusando al ayuntamiento de aplicar una censura más propia del franquismo, ¿no?, que de este año 2025 en el que estamos. La historia es que esta orquesta Vulcano llevaba años actuando en Arrigorriaga, normalmente con mucho éxito, pero este año Bildu, que es quien gobierna allí, ha decidido quitarla del programa, y cuando le pidió explicaciones la portavoz del PNV dijo que es porque hipersexualiza a las mujeres. Y bueno, ahí ya se ha liado, ¿no?, sobre todo pues en las redes sociales, con muchos a favor, muchos en contra. Hay que decir que esta es la típica orquesta que actúa en cualquier fiesta de los pueblos de toda España, ¿no?, con un pupurrí variado, con cantantes y bailarinas pues que van con sus mallas, como bueno, pues puede ir Lola Índigo, Rosalía o Jennifer López, que por cierto estuvo anoche en el BEC, y la propia orquesta incluso ha defendido un comunicado que las chicas son libres para elegir su vestuario. El ayuntamiento se está justificando porque dice que la decisión la tomó la Comisión de Fiestas por unanimidad y porque hubo alguna protesta el año pasado, pero en las redes sociales son muchos quienes les están acusando de censura y de doble moral. Por cierto, que quien quiera ver a la orquesta Vulcano la puede ver este próximo sábado en Santurce, porque allí también están las fiestas en la programación, la van a mantener, y también en Ermua en las próximas fiestas de Santiago. Pues Óscar, Pablo, que tengáis un buen día. Igualmente. Hasta luego. Venga, gracias. hasta luego. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, y hoy Pepa Blanes nos va a sugerir una serie ambientada en el espacio exterior, que tiene toques de reivindicación social y un protagonista de gran nivel, el actor mexicano Diego Luna. En Andor no se trata solo de salvar galaxias, sino de luchar por aquello en lo que creemos. Es el mejor eslogan, no digan que no, de una serie de ciencia ficción aventuras que coge además lo mejor del legado de Star Wars. La frase, por cierto, la dice Diego Luna, el actor protagonista. Es una historia sobre cómo una comunidad toma control de su realidad, ¿no? ¿Qué hace falta para que el cambio suceda? ¿Qué hace falta para que una revolución nazca, ¿no? Y además lo hace con mucha paciencia, contándote la historia íntima y específica de estos personajes, ¿no? Una visión del universo Star Wars desde una perspectiva más cruda y realista, mucho más adulta, que da a los personajes la posibilidad de ser más que meros iconos. Y además, leída en este contexto de inestabilidad y de crecimiento del neofascismo, la serie nos muestra la lucha de clases, el sentido de justicia y la importancia de la rebelión y la resistencia antiimperial. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Han matado a 100 hombres para que no hablen. ¿Cómo llamas tú a eso? Lo llamo poder. Un hito narrativo no solo para la franquicia, sino como serie de ciencia ficción que además da originalidad a la saga, creada por George Lucas y que tanto está explotando ahora Disney+. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.